De todas maneras, me parece que nos podemos quedar con una parte anecdótica, que son las chicanas que pasaron a la historia, y tal vez nos olvidamos de argumentos que se dieron o de promesas que se hicieron que después no se cumplieron de manera flagrante. Sobre todo en el caso de Macri, ahí es donde que fue el que prometió ciertas cosas en el debate, sobre todo del balotaje particularmente, porque efectivamente el de la primera vuelta, donde Scioli no estuvo, casi nadie se acuerda qué pasó en ese debate. Nos acordamos de lo que pasó en el debate por el balotaje. Y hubo promesas concretas, firmes, como el fútbol para todos y una cantidad de cosas de impuesto a las ganancias que iba a eliminar, que después rápidamente en la gestión quedaron en el olvido. Con lo cual también hay que ver hasta qué punto, y quiero preguntarle a Carlos eso, el debate no termina siendo más un show televisivo que un elemento esclarecedor para definir un voto. No, a mí me parece que genera un registro que de otra manera sin debate no quedaría. Y después está en cómo se organiza la sociedad civil para monitorear la gestión de aquel que gana, y entre lo que prometió en el debate y si hay brecha entre la gestión, allá, digamos, en ese caso castigará la ciudadanía con el voto, digamos, ¿no? Es decir, el peor castigo para un político es que no lo voten. En algunas entrevistas me preguntaban si había sanciones para el que mentía. Y la sanción es el voto. ¿Qué te quedó a vos, Gabriel, del anterior, digamos? ¿Te quedó algo como los títulos que decía Gabriel Laveski? No, yo por un lado tengo la percepción de que el debate es una cosa fundamental para una sociedad, ver cómo son los candidatos, compararlos unos con otros, tenerlos presentes en una misma mesa. Te da una dimensión intuitiva, afectiva, todas cosas que la sociedad tiene derecho a tener. Me parece lo que pasó en el debate, como dice Bárbara, fue un debate muy pobre, los personajes fueron muy pobres porque eran pobres políticamente, no tenían... Una cosa que está pasando mucho en el país, que no hay una idea de futuro, no hay planes hacia el futuro, no hay un pasado del cual responsabilizarse. Por eso vos entendés que la gente, lo que te dicen hoy, mañana te dicen completamente lo contrario. Vos hoy está lleno de gente que decía cosas terribles de Cristina y ellos son socios de Cristina. Es decir, vos te das cuenta que, ¿por qué es eso? Porque en realidad nos hemos convertido en fundamentalistas de la coyuntura. La coyuntura, que es una cosa inmediata, es este instante de hoy, es matemáticamente absurdo que sea muchísimo más grande para nosotros que todo el futuro, que es eterno. ¿Entendés? El futuro es eterno y sin embargo está todo el mundo, está toda la sociedad, no hay nadie planificando hacia el futuro. Y entonces no hay nadie en los debates, no hay nadie en la política. Si vos le preguntás a cualquier persona más o menos instruida que lea los diarios y escuche a los candidatos, que te diga cuál es la diferencia en el plan educativo que tiene Alberto, el que tiene Macri, el que tiene Del Caño, y nadie te va a poder decir porque nadie sabe cuál es la diferencia. Nadie sabe cuál es la diferencia. No, nadie sabe cuáles son los planes. Porque no hay, nunca los escucharon, porque nadie habló de eso. Y justamente, como no hablas de eso, te resulta más fácil estar con uno y al otro día estar completamente con el otro, porque parecía ser que es solamente una vocación de poder. A ver, Gustavo. No, porque se tocaron tantos temas, todos son importantes. En primer lugar, hay una concepción a veces que parece que todo lo tradicional es mejor que todo lo presente, y no necesariamente es así. A veces es así, a veces no. Que haya gente que Pero no se desprende de lo que yo dije, nada de eso. No me estoy refiriendo a vos, estoy refiriendo en general. En segundo lugar, digo, así como la política durante mucho tiempo fue el monopolio de abogados, de militares, y también de intelectuales o gente que tenía pretensiones intelectuales, y eso no necesariamente garantizaba buenos resultados, luego la política se fue nutriendo de otros, e ingresar más tarde o más temprano, yo particularmente no creo que sea necesariamente un indicador de calidad. Eso en primer lugar. En segundo, o sea, lo de empezar después de los 40 años... Sí, para mí no tiene nada que ver, por supuesto. Bueno, en pintura, por ejemplo, un tipo que empieza tarde es muy raro que sea muy bueno. No existe. No, te estoy diciendo que no digo que no exista. Hay pintores que como Lindner que empezaron a los 60 años, pero es raro. Pero no hay partido, además, en Argentina. No hay partido, no hay radicalismo, pero no hay nada, no hay un partido. En todo caso tendrá otras explicaciones y yo digo, no hay partidos a nivel nacional, sí los hay a nivel distrital, y además de existir a nivel distrital, a nivel nacional lo que existen son culturas políticas muy claras y muy diferenciadas, porque en la Argentina hay dos culturas políticas que también se manifiestan en esto y están muy bien delimitadas. Punto número Por ejemplo, dos, si querés. Por ejemplo, ¿qué sería? Me parece que las dos culturas políticas que se enfrentan en la candidatura de Fernández y de Macri expresan cosas muy concretas. Una es una cultura que fija más hacia el mercado interno en lo económico, otra más a la apertura, una fija más al Estado como solución, la otra fija más al Estado como problema, y podríamos hacer una enumeración
Son dos populismos que le hacen mimos a distintas clases sociales. Ese es tu punto de vista, me parece fenómeno, es una gran capacidad de simplificación la que vos manifestás, que a lo mejor en un debate Para es que se útil. entienda. Bueno, y ellos podrían decir lo mismo en el debate. Sí, Para pero que entiendan en 40 segundos, etcétera, se manifiestan ciertas cosas. Ahora, que el debate, dicho esto Sí, dale. como primer punto aclarado, que el debate a mi criterio tenga un exceso de onejeísmo en su diseño también es evidente. Porque me parece que como todas esas cosas que diseñan aquellos que no practican una actividad, la tienden a tener de una cantidad de cosas que, hablo por el debate, por ejemplo, de ayer, vos ves una ausencia, casi te diría, de mística política. Porque está todo tan reglamentado, tan estandarizado. ¿Qué es la mística política? Perdóname Bueno, que pregunte. tiene que ver con... Es la parte que habría que eliminar de la política, porque en realidad lo que sería bueno de la política no es la mística, sino que sería bueno son los hechos, aprender a administrar. Pero ¿por qué el perro no puede tener pulgas y piojos? ¿Por qué no puede tener razón? ¿Cómo haces vos para porque con la dividir en una mística, persona la pasión de las después de la ideas? mística viene el personalismo, después viene el autoritarismo, todo viene por el lado de la mística. Pero, yo no conozco ningún gobierno que... La mística siempre... No sé cuál es la mística de los gobiernos holandeses, por ejemplo, o de los gobiernos... Pero no tiene ninguna mística. No tienen sentimientos. Que Sí, sentimientos sí, pero razón. preguntale cómo se llama el ministro de Economía, ni saben, porque el tipo administra hace su laburo y están pensando el país hace 70 años. Déjenme que salte con esto. Julio, te escucho a vos y después vamos a las placas que tenés preparadas vos, Javi, dale. Detalle importante. Ni Macri es una expresión sólida de los conservadores o de los liberales, ni Cristina lo es de los peronistas. Claro. Este es un dato Absoluto, clave. total. Y lo que yo siempre me pregunto es que ni Macri ni Cristina dan para fanatismo. O sea, si hay que explicar de dónde hay fanatismo de un lado y del otro, el personaje no alcanza No, para porque que hay un necesidad de fanático fanatismo lo siga. independiente Hay de quién necesidad sea. más allá del personaje. Claro, absolutamente. Necesitamos ¿Sirven eso. o no sirven los debates? Ahora lo vamos a charlar entre todos. Pero Javier preparó algunos tips, ¿no? Para saber si... Sí, vamos a hacer autoayuda para nuestra audiencia. Atentos ¿no? todos, Para ver, para el domingo a la noche, después de ver el debate, decir, bueno, a ver si me ayuda, si no me ayuda, si es un show, si es un ejercicio exacerbado de ONGismo. Ahí tenés Me los 6 gustó ese candidatos que van a concepto. estar, ¿no? Los 6 candidatos. Van a estar los 6, eso es importante. Sí. Van a estar los 6, no va a faltar Ok. ninguno. Porque el año pasado, en el primero, Scioli no estuvo. No. Claro, Sí, en la estuvo. elección anterior, en Sí. el primero no estuvo. Estuvo recién en el balotaje, cuando ya veía que las papas quemaban. ¿Cómo darse cuenta si el debate sirve o no? Vamos a generar un poquito de polémica. Dale, a ver. Primer spot. Ideas propias versus chicanas a los demás. ¿Qué le recomendamos a la audiencia? Que cuando vea el debate evalúe si los candidatos presentan ideas propias, si hacen una propuesta, si hacen una articulación de argumentos Sobre los temas específicos y sobre lo que quieren hacer si fueran gobierno, o se la pasan más tiempo chicaneando a los demás, carpeteando el pasado, vos dijiste, vos estuviste con tal, vos dijiste tal otra. Ese es un punto. Para Ideas que evalúen- propias versus chicanas. versus chicanas. Segundo ítem. Propuestas concretas u objetivos obvios. A ver. Tómense el tiempo, cronometren, agarren el relojito y usen el cronómetro para establecer si los candidatos en el debate establecen propuestas de cómo hacer lo que dicen que van a hacer o simplemente establecen objetivos obvios. Varios de esta campaña. Les vamos a poner plata en el bolsillo a los argentinos, les vamos a dar a las pymes tal cosa. Vamos a terminar con la les producción. No, propuestas concretas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a Me sacar? parece que en esto conspira el tiempo de un debate, ¿no? Bueno, Para porque en explicar. general lo que expresan son objetivos obvios. Quiero unificar, quiero que se termine la grieta, voy a trabajar para que... ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, en ese equilibrio de cuánto vas a hacer de propuestas concretas y cuánto es quiero Una la paz declaración en el obvia. mundo o, bueno, acabar con el hambre en la Argentina, ¿cómo? El tema es el cómo. ¿Y el último? Y el último también es polémico, porque ya nos pasó ayer en el debate de la ciudad por la jefatura de gobierno, de repente los candidatos tiran datos, tiran números, tiran cifras, tiran porcentajes, tiran... ¿De dónde los sacan? Tienen que identificar, porque se versea mucho en eso.
¿no? Entonces tienen que identificar de dónde sacan muchas los veces- datos, de muchas dónde sacan veces- los números. Muchas veces el trabajo periodístico posterior a un debate es chequear todo lo que se dijo en el debate. Bueno, ¿no? exactamente. Y nos llevamos muchas sorpresas. Claro, porque a veces se tira. aseguran, no, esto cuesta tanto, vos ponés tanta plata en esto, vos hiciste tantas escuelas. Bueno, ¿de dónde sacaron ese dato? Julio, ¿es difícil llegar a este tipo de cosas? Digamos, de poner, por ejemplo, propuestas concretas o, por ejemplo, no caer nada más que en las chicanas. ¿O un político está chipeado para eso? Las etapas de la historia te dan grandes jugadores de fútbol, grandes escritores, grandes plásticos y grandes políticos, o no. Y nosotros estamos en el o no ahora. Nosotros hace un rato, si nosotros tuviéramos que Hace tiempo, ¿no? Hace tiempo. Mucho tiempo. Digamos, hace mucho tiempo que no tenemos una dirigencia política para equiparar con los países. ¿Cuál fue la última generación de política que vos decís era una generación política con volumen, con peso propio? Perón, Balbín, Frondizi, Lanuse, si querés. Sí que hasta ahí, después Nada de eso. más. Y después, ¿qué te viene? Alfonsín es el último político de raza que da la Argentina. Menem. Menem es un personaje que termina mal parado en la historia. El que quería trascender era Alfonsín, no era Menem. Menem quería jugar y disparar, por eso terminó como terminó. Digo, el último político, y después tuvo un tiempo de Néstor Kirchner, que es importante. Ahora, en serio, la Argentina no tiene partido, el peronismo no tiene organización. El radicalismo hoy, ¿qué tiene? Mendoza y Jujuy, y separado de Macri. Pero Macri termina siendo... A ver, es paradójico lo que estás diciendo, ¿no? Porque, en definitiva, en democracia el único fue Alfonsín, entonces. Escúchame, tenés a Cristina y a Mauricio con 60 en contra y 30 a favor. O sea, ninguno de los dos podía ser presidente, porque tenía más en contra que a favor. Y yo digo, hace 2 años, el que se corre gana. Se corrió Cristina, gana Cristina. Porque el otro tiene el doble de oposición a positivo. Entonces, esta es la situación concreta. Es la decadencia de la política argentina, porque ni siquiera podemos compartir un proyecto común. ¿Y por qué no aparecieron cuadros políticos? Por esto que te digo, la coyuntura del Erdogan, ¿cuántos siglos estuvo China fuera de la historia? Digamos, no hay un continuo. En ningún arte hay un continuo y la política es un arte. Hay decadencias y son así claritas. La tenés en algunos países de Europa. Vos hoy agarrás Inglaterra y no te explicás cómo esa que armó, digamos, una estructura que fue el colonialismo, hoy no tiene para salvar su ropa. El Brexit es el suicidio, ¿o no? Además tienes candidatos que no son que empiezan trabajando como concejales o en una pequeña comuna y van subiendo, van creciendo, van haciendo el trámite, digamos. Son candidatos que llegaron desde arriba. Sí, muchos llegan desde No arriba. hay estadistas en la Argentina. No, perdón, no hay gobernadores estadistas. que llegan, el tipo que va de gobernador, como que nunca vive en la provincia, todo es así. Voy a ir a declaraciones de Alberto Fernández, pero primero quiero escuchar a Gabriel. Yo creo que el verdadero versus que hay en los debates es si prima la estrategia electoral o el debate como el que va a generar las propuestas para difundir esa plataforma o esas ideas de los dirigentes hacia la ciudadanía. Y da la sensación de que siempre termina primando la estrategia electoral, no tanto hablar de las ideas y argumentar. Hay poco tiempo y alta exposición, se juega a no perder, se busca titular. Por eso creo que la discusión del comienzo era, ¿prima la política y lo que va a venir hacia el futuro? ¿O cuál es la estrategia de cada uno de los candidatos Ahora, exprimiendo lo máximo que puede su mensaje? Dale, dale, Yo voy a ir a quiero las decir algo declaraciones. respecto a lo corto del tiempo, ¿no? No importa que el tiempo sea corto, igual se puede sintetizar y se puede decir la base de la propuesta. Hay una vieja historia bíblica, que creo que era Rabbi Akiva, que le dicen, bueno, vos sabés tanto de la Biblia, haceme la síntesis de la Biblia parado en un solo pie y con una sola frase. Y dice, amarás al próximo como a ti mismo. Es decir, que de alguna manera eso condensa todo el sentido de lo que es la enseñanza de la Biblia. Vos podés, siempre se puede sintetizar. El Twitter es un ejemplo, como se puede también decir cosas muy cortito, breve. Y Pero entonces yo creo concretas. que, y justamente lo que uno espera de un presidente o de un candidato a algo, es que tenga la capacidad de síntesis, porque si no tenés capacidad de síntesis tampoco podés gobernar. Ahora vamos a saber Hay lo una que tensión piensa. no se puede ser alto y largo a la vez, alto y bajo a la vez. Digo, hay cosas que me sorprenden de la mesa. Digamos, o a los políticos les falta relieve, esto y lo otro, pero pueden decir en 10 segundos, ¿en qué quedamos? ¿Qué No,
queremos? puede, no. ¿Que resuman en 10 segundos algo o No, que pero lo que desarrollen pasa una es idea que si y lo una que vos tenés que propuesta? resumir, si lo que vos tenés que resumir es un invento chino, es una cosa, pero si lo que vos resumís es una trayectoria y un futuro que vos ya lo tenés diseñado y hablado, es distinto. En 20 segundos, por ejemplo, un en programa 20 segundos económico, no, o en 40. En 20 segundos no, tenés un más. plan de desarrollo. Por eso Bueno, prima la medio. estrategia electoral, Pero, porque la estrategia déjenme electoral busca escuchar a resumir Alberto en Fernández, pocas porque tiene que ver palabras. con esto. Hoy dijo Alberto Fernández lo que piensa de los debates y sobre todo respecto a cómo hay que prepararse, cómo tiene que prepararse un candidato o si se tiene que preparar un candidato para los debates. A ver qué decía Alberto Fernández. Cada uno de los que vamos a debatir tenemos 13 minutos para contar todo lo que tenemos que hacer. Y allí están relaciones exteriores, derechos humanos, identidad de género, mujer, igualdad, identidad de género, economía. Me quería decir cómo todos esos temas los abordás en 13 minutos. Lo que siento es que es un juego mediático. A mí la política me parece demasiado seria para plantearla en estos términos. Pero como a alguien se le ocurrió hacer una ley con esto, voy a cumplir con la ley. Simplemente. Me pregunté cuáles eran los temas y obviamente voy a tener que ver cómo esos temas los abordo para tratarlos en 2 minutos. O sea, te piden que vos presentes tu idea económica en 2 minutos. Es imposible, la verdad es que es un maltrato a la gente. Sinceramente, no sé cuál es el sentido de todo esto, porque además los argentinos ya lo vivimos. Hace 4 años alguien dijo una serie de cosas que después nunca cumplió. ¿Para qué sirvió el debate? Para confundir a la gente. Es evidente que está absolutamente en contra, ¿no? Y es del evidente debate, que- por y lo es- menos de este tipo de debates. Y es evidente que empezó a debatir, empezó a marcar el juego Con del esto, debate que se viene. Empezó a decir, el debate es Ya un está juego negociando. mediático, ya están no solamente negociando, sino que plantando su postura. Carlos, cuando ustedes lo organizan, ¿piensan esto? A ver, ¿cómo estructurarlo? ¿Cómo armarlo para que no haya chicanas, para que sirva, para que tengan tiempo? No, que no haya chicanas depende obviamente de los propios candidatos. En la organización lo que sí se garantiza, que es el sentido del debate además, es el único momento en toda la elección, como decían aquí, en donde están los 6 candidatos en las mismas condiciones de igualdad para plantearle a la ciudadanía lo que piensan, pueden preguntarse, pueden debatir. Por lo tanto, es el único momento en donde en absoluta equidad los candidatos se presentan a la sociedad, los 6 juntos. Entonces, ese es el sentido de la organización del debate. Cuando se piensa en un esquema, ¿no? En una organización del debate, tiene que ver con eso y con la promoción del voto informado. Básicamente eso. Déjame plantear a propósito de lo que decía Alberto Fernández, cómo de alguna manera en el debate, en la previa del debate, hay que ver si esto se concreta el domingo y el siguiente domingo acá en la Facultad de Derecho, primero este domingo en Santa Fe, esta sensación de roles invertidos, que es lo que generaron las PASO, ¿no? Donde las campañas empezaron a hacer, parecía, alguien, lo hemos dicho en la mesa, alguien viene de Dinamarca o viene de otro planeta y ve la campaña hoy en la Argentina y cree que el presidente es Alberto Fernández y que Macri es el candidato opositor. Alberto mantiene esa lógica en esto, porque él lo que plantea es, esto no sirve para nada. Es más, hoy a la salida de la facultad del Colegio Nacional de Buenos Aires, dijo, no, ¿qué me voy a preparar yo para el debate? Tengo Dijo, 40 años de 40 política. años de política, no hace Si me falta. tengo que preparar para un debate, estoy sonado. Mientras que Macri está entrenando, está con coacheo. Hoy viernes ya estaba previsto que no hiciera marcha Porque lo dedicaba al 30, porque entrenamiento. lo dedicaba al doble turno de entrenamiento. Y hay algo que es claro ahí. Y están que es- poniéndole en el gobierno mucha expectativa al debate como idea de esta lógica oficialista en cierto sector del oficialismo que es para darlo vuelta. Con lo cual también habla ahí de las expectativas que cada uno de los Pero dos ese es otro principales tema, te puede dar contendientes vuelta una tiene. elección. Hay 6 candidatos en igualdad, Sí. pero hay uno que arriesga mucho más, que es el que va puntero. El que va primero en las encuestas, que es más- favorito, exacto, eso. es el que arriesga más. Pero ¿quién es el que tiene más posibilidades, que más le sirve? El desafiante. El desafiante tiene una gran oportunidad de alta exposición. El que va a buscar la corona. El que va a buscar la corona. ¿Es necesario entonces coachearse y prepararse? Sí, porque es un formato diferente, porque hay que resumir en pocos minutos y Macri ya tiene una experiencia 2015 en la que le fue bien. Él Julio, ¿vos siente que crees le fue hay que bien en prepararse? el debate. no ¿Vos en te las prepararías? Vos promesas. tenés más de 40 años de política. ¿Te Mucho prepararías?
No se acordaría de lo que se preparó después. Me olvidaría. No, yo encontré un libro que habíamos hecho con De la Sota y Cafiero, con Alberto Fernández y Morán Moncalvillo, y el prólogo era mío. Y esto era, pero ¿cuánto hace? Quiero decir, Alberto es un político de raza. Y lo que pasaba con Macri y Scioli, que yo insisto, eran dos aficionados, dos tipos que tenían que coacharse. Ahora, Alberto no se puede ni necesita prepararse. Hoy lo escuché a Mujica. Y Mujica, insisto, repito esto, era una raza política distinta, ¿o no? Sí, déjame decirte de todas maneras que Mauricio Macri será un aficionado en el planteo que vos hacés. No te lo voy a rebatir, simplemente es tu opinión. No debe haber político en la Argentina que haya debatido tanto como Mauricio Macri. 5 debates tiene. Porque más allá de los debates obligatorios, la televisión, cuando él empezó a querer ser jefe de gobierno de la ciudad, te invitaban, canales de noticias, y hacían los debates. Sí. Y él iba a todos los debates. Debatió con Aníbal Ibarra, debatió con todo el mundo. A mí me llamaba ahora, cada 15 días, se sentaba conmigo y discutía. O sea, es un tipo que en eso hizo escuela, desde ya. Digo, hay que, así como decimos eso, o así como remarco esto, que no hay político en Argentina tan entrenado en debates como Mauricio Macri, indudablemente, pese al paso de los años, ha mejorado mucho, pero no es dúctil a la hora de la oratoria. Yo lo que digo Entonces también tiene que... Estamos hablando de debates de un minuto y el Estamos corto, hablando de debates de la era de la imagen. Dale, Gustavo, Estamos hablando de debates de la era de la imagen y de políticos de la era de la imagen. Y los queremos medir como políticos de la era de la imprenta. Es otra cosa, ya no hay políticos como Oscar Allende, porque no lo resistiría el electorado en su calidad de espectador, con todo el respeto por Oscar Allende, no lo digo despectivamente, digo, pero que a lo mejor ante una pregunta necesitaba muchos minutos para desarrollar. Acá está pautado en el caso concreto del debate, pero pasaría en cualquier programa de televisión, porque ustedes mismos, si un político es larguero, lo cortan. Bueno, dicen que es el problema que va a tener Alberto, que es muy larguero para apoyar eso. Imagínate si hoy pasáramos el famoso debate histórico de Caputo con Sari por el Beagle. Ya lo vamos a ver. 15 minutos cada bloque. Yo tenía algo preparado de los debates en general. El canal, pero quiero cerrar el concepto, es decir, trabajan y se ejercitan más en la plástica, en la estética, porque lo que está mirando el espectador, me parece, por supuesto, nada más que una opinión, es ver por dónde se zafa de las reglas del debate, por dónde surge el carisma, por dónde está la reacción, lo que no está pautado, porque si no es todo muy previsible. Vos fíjate que los momentitos de ayer que se celebraron en las redes, en los medios, son los que se salían casi de libreto, el que te muestra la reacción más espontánea. Por eso yo decía el tema de la humanidad. Yo a veces siento que es una suerte el debate, como de una suerte de sexo anorgásmico, de la manera que está planteado. Es decir, no termina en nada que te genere un entusiasmo. ¿Por qué? Porque está todo tremendamente tabulado.